9 de marzo, el día después del Día de la Mujer, oscurecido, desgraciadamente, para quienes legítimamente puedan continuar sintiéndose feministas, un movimiento, una corriente ideológica que se han cargado precisamente quienes, en teoría, podría esperarse que la defendieran, pues digo, pasados ya los fervores y los ardores de ese feminismo, del Día Mundial de la Mujer Trabajadora, llegamos al 9 de marzo y hoy le voy a dedicar este campanazo, este editorial, porque me da a mí la gana y me parece a mí bien, al Día Mundial de Barbie. Ya saben ustedes que todos los días son días mundiales de algo. Pues hoy es el Día Mundial de la muñeca Barbie, la muñeca más famosa del mundo, que fue creada allá por los años 50 en los Estados Unidos, como muchas de las cosas que forman parte del paisaje de nuestra vida cotidiana, y que fue llamada así, Barbie, Bárbara, en honor a la hija de su creadora, una señora que se llamaba Ruth y que jamás hubiera imaginado que aquella creación pues tuviera el impacto y el éxito que años, décadas después tuvo. Era una muñeca que ensalzaba el glamour, la feminidad, glamour, estilo, clase, que en un principio, según, porque me he estado documentando esta mañana, porque os confieso que yo lo desconocía prácticamente todo acerca de esto, ¿no? Pues al principio parece ser que se vendían los estancos, porque se entendía, bueno, pues que su consumo, sus compradores potenciales, pues eran más bien hombres, ¿no?, que entraban en el estanco a comprar ese producto que también ya está prácticamente prohibido y que no se puede consumir ni en espacios privados ya ni en públicos, gracias también al totalitarismo de la nueva secta que domina el mundo desde hace muchos años, atraídos o inspirados por la feminidad que despertaba esta muñeca. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Pues por lo que digo siempre, porque las cosas empiezan en tragedia y terminan en farsa. No digo yo, todo lo contrario. Hemos tenido amigas en una vida anterior que coleccionaban. Hay coleccionistas para todos. Yo recuerdo una persona que coleccionaba distintos tipos de muñecas Barbie. Tenía más de 50 en su casa, no es ninguna broma, porque luego además le buscaron una pareja, el famoso Kent, siempre con esa inspiración y con ese aliento glamuroso y de estilo y de clase, pues que siempre fueron el santo y seña de esas mujeres a las que los hombres, los que nos consideramos auténticos hombres, ya sé que va a haber algún idiota que va a malinterpretar esta frase, me da igual, la estoy diciendo con pleno conocimiento de causa y con plena intención, esas características femeninas que tanto adoramos. Le buscaron una pareja, Kent, creo que se llamaba, y no deja de tener su gracia y no deja de ser irónico que el día siguiente, al Día de la Mujer Trabajadora y de la exaltación, de la vulgaridad, del gustirrinín, de la mismísima jactancia, en el fondo de lo que yo creo que son grandes carencias, de muchas de las que gritaban y chillaban con una actitud muy infantil ayer por las calles, pues adolecen, no deja de tener su gracia que el día después sea precisamente el día que ensalza valores que han sido siempre santo y seña de las mujeres, que lo van a seguir siendo, quieran algunas marionetas o algunos monigotes induchados y pelambrosos y peludos, quieran o no quieran. Mi homenaje, lo vuelvo a repetir, a todas las mujeres que se siguen considerando orgullosas de sentirse guapas, de vestirse bien, de utilizar tacones, de exhibir su feminidad, que no tienen y no han tenido nunca ningún complejo hacia sus compañeros varones, me refiero sobre todo al ámbito laboral y al ámbito social también, que están donde están por sus méritos y por su capacidad, no por cuotas, que no es más que el reconocimiento de una inferioridad de base que jamás ha adornado a las mujeres, de las cuales siempre hemos admirado no solamente su mayor sensibilidad, en muchos casos, que la de los hombres, sino su inteligencia. Estoy haciendo este comentario para que me insulten por ahí seguramente, para que me llamen machista y para que me llamen atávico, ¿no? He visto hashtags en Twitter que, hombre, pues a lo mejor sí lo son un poco, ¿no? Estos memes tan divertidos para algunos que recibimos todos ayer, o muchos, con ese llorado
artista, que por lo demás tenía unas composiciones pues muy divertidas, ¿no? La lucha sigue, el Fari vive. Le enviamos un abrazo también a la familia y a los aficionados a la música del Fari, que en paz descanse. No se trata de ponernos excesivamente atávicos, se trata de devolver las cosas a su sentido natural, al sentido común, que es algo que esta ultraizquierda sectaria y totalitaria quiere cepillarse. Han empezado legislando pues lo menor, un recorte cada vez mayor de nuestros derechos y nuestras libertades. Han continuado legislando bueno, pues sobre asuntos que se dan de bofetadas contra la naturaleza. Los hombres nacen hombres, las mujeres nacen mujeres y punto. Y todo lo demás son consideraciones pseudo-filosóficas y pseudo-ideológicas completamente absurdas y risibles. Lo serían si no constituyeran un drama ahora mismo para muchas personas que son causa de muchas desgracias e incluso de muertes. Y no voy a abundar en esto, pero os basta consultar la prensa diaria. Están legislando ya contra el sentido común. Terminarán legislando sobre el hecho, por ejemplo, de que ahora, mientras estoy grabando este editorial, que luego recuperaréis o veréis cuando queráis, el sol está prácticamente cenital, pues terminarán legislando respecto a que ahora es de noche. Y habrá mucho imbécil que empiece a repetir como papagayos que sí, efectivamente ahora, que deben de ser las 12 aproximadamente, es de noche, las 12 del mediodía. Y pobre del que se le ocurra decir lo contrario, porque será un ultra, un fascista, un conspiranoico, un cavernario. ¿Sabéis lo que os digo a todos los que comulgáis con basura ideológica? Que vosotros pasaréis. Y el sentido común, porque si no, no llevaríamos más de 20 siglos en pie, permanecerá. Y nosotros, con más o menos desperfectos, no sé si físicos, espero que no, pero morales, emocionales, seguiremos aquí. Y vosotros pasaréis a la historia como lo que sois, como gentes sectarias, dañinas, totalitarias, liberticidas y sobre todo gente que, pues cuando las generaciones venideras os contemplen, dividirán su sentimiento entre el asco o la pena. Arrancamos ya esta retaguardia de este jueves 9 de marzo de 2023. Estamos ya prácticamente finiquitando esta semana y lo hacemos pues en la mejor compañía posible, saludando a un gran amigo, José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, Eurico, muy buenas a la audiencia también. Bueno, bien, aquí metidos en la trinchera, en la retaguardia, metidos aquí, a veces pensando que hacemos bulto, pero bueno, hay que estar, o sea, hay que estar. No creas. No hacemos bulto, Eurico. Aprendí de don Manuel Fraga Iribarne, al que conocí siendo yo muy jovencito, cuando con 23 años me hicieron, que esto no es ningún mérito, pero bueno, estaban naciendo las televisiones privadas en España, y bueno, pues también era una cuestión de suerte o de estar allí en el momento adecuado. Me hicieron director de Antena 3 Televisión en Galicia y tuve la oportunidad de seguir a don Manuel Fraga algunos años. Aprendí algunas cosas de él. Creo que ya he repetido en más de una ocasión esta frase: el rayo siempre cae sobre los árboles más altos. Y lo de hacer bulto, pues el hombre se mide, y esta no es de Fraga, esta ya la han repetido muchos otros grandes hombres, el hombre se mide, y seguro que a ti te ocurre, y le ocurre también a muchos de nuestros compañeros, por la calidad o la entidad, que no la calidad, de sus enemigos. Con lo cual, si molestamos, José Luis, te digo yo que es que estamos haciendo las cosas bien, o me lo parece a mí, sobre todo en tiempos que son complicados para la libertad y para la libertad de expresión. Como decías hace un rato, malos tiempos para la lírica, pero es aquella vieja frase también de ladran, luego cabalgamos, ¿no? Estás ahí, pues oye, hay que seguir estando. Hay que seguir estando. Oye, estamos... Mira, ahí tenemos unas imágenes que me está poniendo... No, pero no pasa nada que se hayan colado. Ponlas audio. Ahora os explicamos qué es esto si no lo habéis visto. Sube el audio. A ver, estoy aprendiendo, estoy escuchando con mucha atención y sí, creo que sobre todo... Qué pesadas sois, de verdad. O sea, es una cuestión... Gastando plazas. No os veo, estáis borradas, Si queréis podéis subir y explicar vuestros argumentos. Sois abolicionistas de las tranchas.
os pediría... A ver, por favor. Que también son mujeres. Que también A ver. son mujeres. Que también Os- son mujeres. Que también son mujeres. Esto... Venga, ya está, performance. Muy bien. Bueno, vaya por delante una actitud que a nosotros nos parece, y vamos a intentar empezar a ser más respetuosos de lo que son ellas y ellos, nos parece de una cierta soberbia por parte de la ministra. ¿Qué decían algunas de las chicas jóvenes que estaban ayer en el teatro? Bueno, pues no reventando, simplemente expresando su descontento con ese paripé de acto institucional de Día de la Mujer que organizó con gran autobombo y autopropaganda el Ministerio de Igualdad, que están en contra del borrado de la mujer. ¿Qué quieren decir las feministas o las que se siguen sintiendo feministas en sentido tradicional cuando critican el borrado de la mujer? Pues bueno, que con todos estos líos de la ley trans y de esto y de lo otro, pues se difumina lo que es una realidad biológica que ellas niegan, que hay hombres y hay mujeres. En fin, renunciamos a explicarlo. Aquí incluso he invitado, y también en distrito, como sabes, a nuestro común y buen amigo Juan Jara, que es un médico excepcional, bueno, pues porque es una autoridad que explica algo que debería ser obvio, es decir, desde el momento de la concepción y la carga genética que corresponde al varón, uno es hombre o es mujer y lo demás son chorradas, porque dentro de 10 años, y no digo ningún absurdo, José Luis, pues legislarán que a la hora a la que tú y yo estamos grabando esta entrevista, que es unas horas antes de su emisión, y todavía está el sol, no cenital, pero en fines de día, pues legislarán que es de noche y tendremos que decir todos que es de noche. Bueno, no se podrá llevar la contraria porque es la contraria legal, pero Eurico, a mí me parece que estas cabalgatas así puestas y esas algaradas que hemos visto, ese gallinero, le hace muchísimo daño al feminismo histórico, a la defensa de los derechos de la mujer reales, o sea, que es un poco lo que quizás ese espíritu se ha perdido, porque se ha ideologizado muchísimo, se ha hecho política con esto y eso le hace muchísimo daño. Las mujeres no necesariamente van a votar a las que van de morado, ni a los de Podemos, ni a la izquierda. Hay mujeres que son conservadoras y no por eso tienen que dejar de tener derechos, y ahí se ha intentado ideologizar y hacer política con esto. Las mujeres que tengan que defender sus derechos probablemente no se verán representadas, será un feminismo silencioso. Fíjate, pues tenemos esa escarcelación de más de 500 violadores y se ha amenazado con violentas algaradas en la calle. Son feministas de un calibre en desuso que hemos comprobado cuál es el efecto, ¿no? Yo creo que el feminismo no sería, y la defensa de los derechos de la mujer no sería esa callejera, ni sería tampoco lo que han hecho la ministra cajera de supermercado, ¿no? Que es poner en manos de los legisladores una ley que, por cierto, hay que recordar por quién fue aprobada, ¿no? Una ley que ahora está siendo reformada. Es una ley que ha caducado, yo creo que es inédito además en la historia de España, en la historia de la democracia, una ley que ha caducado a los pocos días, a las pocas semanas de ponerse en efectividad. O sea, hay leyes que se han reformado, que con el tiempo o los hábitos judiciales se han visto transformadas y han tenido que ser reformadas, pero en este caso es una cosa insólita de una ley que ha caducado a los pocos meses de ser puesta en marcha. Fíjate, yo ayer leía, en mi opinión, un análisis excelente de una periodista a la que yo respeto mucho, con la que, en función de los segmentos temporales, pues he coincidido ideológicamente y en otros no, porque a lo mejor otros piensan lo mismo de nosotros, ¿no? Que hemos ido basculando. Yo creo que no, pero bueno. Lucía Méndez, que en los últimos años pues era una persona de posiciones abiertamente progresistas, pero le leí ayer unas cosas muy juiciosas en el diario El Mundo, ayer miércoles día 8 de marzo, cuando hablaba de que se han cargado en lo que coincidimos todos, se han cargado el feminismo tradicional, se han cargado, bueno, claro, pues esa oleada tocó su punto más alto, que no álgido, como dicen los analfabetos lingüísticos, en 2018, cuando hasta Mariano Rajoy se ponía pues el lacito morado y tal, ¿no? Ayer había muchos que querían o que estaban expectantes por ver qué
como estaban divididos o divididas en dos manifestaciones, una la que en teoría apoyaba las posiciones del Ministerio de Igualdad y otra en la que había varias ministras socialistas que, bueno, pues incluso habían recibido, o había sensación en el grupo parlamentario socialista de que podían pues recibir algún tipo de abucheo o algo. Al final, ¿sabes cuál es la conclusión, José Luis? 17.000 asistentes en una, en la de Irene Montero, y 10.000 en la otra. A eso se ha reducido el apoyo del movimiento feminista. 20.000 en Bilbao, 15.000 en Valencia, he leído, 10.000 en Sevilla. Es decir, esto va a acabar ocurriendo lo que ocurre ya en las manifestaciones sindicales hace muchos años. Van los de cuota, los liberados sindicales, los que cobran y poco más. Y, en mi opinión, lo que refleja es que la sociedad ya va por su lado y las relaciones entre hombres y mujeres, como ha ocurrido toda la vida, pues independientemente de que haya muchas cuestiones todavía en las que haya que avanzar, por supuesto, porque hasta hace 40 o 50 años las mujeres pues carecían de una serie de derechos inalienables que hoy ya afortunadamente tienen, pero digo, la sociedad va completamente al margen de los políticos, de su sectarismo y de sus intereses electorales y electoreros, también en esta cuestión. Por desgracia, Eurico, porque lo que tendría que haber es una conexión mucho más real entre la política de partidos, los líderes políticos y la sociedad, ¿no? Pero ayer pude escuchar a través de diversos medios de comunicación a una histórica del feminismo, que es una catedrática además de filosofía, es Amelia Valcárcel, y ella decía que si hubiera sido Irene Montero no se atrevería a presidir una manifestación feminista, ¿no? Incluso hablaba ella de que no hay dos feminismos, el feminismo no se ha movido del sitio y, claro, habla también por la boca de otras históricas como Lidia Falcón o tal, que no se ven representadas por este gobierno, que es un gobierno de izquierdas, porque estas señoras no solamente son ateas y son de izquierdas, sino que se mantienen todavía en posiciones históricas de la defensa de la mujer, ¿no? Y no se ven representadas ni por Podemos ni por el Partido Socialista, y mucho menos por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Por Irene Montero, que es una persona pues que si tuviera que volver a buscar trabajo, desde luego no encontraría trabajo seguramente ni de cajera de supermercado. Te pido, José Luis, antes de despedirnos, una valoración muy rápida sobre la deriva que está tomando, bueno, lo que se comenzó llamando caso mediador, que ahora a algunos les interesa. Es verdad que tiene sus ramificaciones, estas y otras que iremos descubriendo. Caso Cuarteles, ¿no? En las últimas horas se ha conocido la detención del responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Tenerife, porque presuntamente la juez que instruye pues todo este asunto, que tiene ya bastantes piezas separadas, pues entiende que podría haber algo raro en la adjudicación pues de reformas, de obras, en distintas casas cuarteles de la Guardia Civil, que siempre denuncio, porque es que esto lo hemos tenido en la familia y me duele especialmente, ¿no? Denuncio que algunas se caen a pedazos. Da auténtica lástima ir a algunas capitales de provincia y ver el estado en el que están las casas cuartel de la Guardia Civil, a los que enviamos un abrazo a todos esos sufridos miembros del Instituto Armado, que sufren a veces a direcciones políticas de verdad que no merecen, no solamente en Canarias, sino en el resto de la península. Me da a mí la impresión, porque como conozco algo el paño, de que existe un cierto interés gubernamental, parece ser, por desviar un poco o ampliar el foco de lo que puede ser un caso de corrupción gravísimo, del cual conocemos solamente la punta del iceberg, ¿no? Y focalizar, pues por ejemplo, eso, no tanto en el grupo parlamentario socialista en este caso, sino pues en instituciones como la Guardia Civil, o vaya usted a saber cuál puede surgir mañana, lo que, bueno, pues es un caso que amenaza con terminar de ponerle el último clavo en el ataúd político a Pedro Sánchez. Cada vez que se le pregunta al presidente o algún ministro por esto, la respuesta en los últimos días es la misma. Sacar la foto, una foto de hace 30 años, de Alberto Núñez Feijóo, que acaba de llegar anteayer, como quien dice, al primer plano de la política nacional, con un contrabandista de tabaco. Si solamente tienen esto, es que A, se ven perdidos, José Luis, y B, la factoría de prensa y propaganda del régimen, pues está cada vez ya más falta de ideas. Hombre, están muy nerviosos, ¿no? Porque volví a recordar Pedro Sánchez ayer en el Congreso los paseos en barco de Alberto Núñez Feijóo como si fueran un motivo. Se recuperan viejos fantasmas, pero fíjate qué tendrá, y permíteme un segundo, Eurico, qué tendrá la Guardia Civil, porque esto es recurrente.
muchos de esos cuarteles que tú citas y esas casas cuartel se hicieron en los tiempos de Roldán, que tenemos que recordar que era otra orgía calzoncillera también, y que este caso mediador es reincidente en lo mismo. O sea, vuelve a estar la Guardia Civil otra vez en tesitura. Acaban de cesar al coronel de la Guardia Civil de Tenerife por las supuestas irregularidades y vinculación con el caso mediador, que es algo que podemos contar aquí ahora mismo. El coronel jefe de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife ha sido cesado por esa vinculación. Se trata de José María Tienda. Se ha perdido confianza en él por esas vinculaciones que hay. Pero ¿qué tendrá la Guardia Civil? Que seguramente es el silencio y es su buen hacer diario, que es el que padece siempre este tipo de situación por efecto de una política mal llevada, ¿no? Y qué casualidad que no solamente es la Guardia Civil, sino que los gestores de las orgías calzoncilleras siempre son también los del Partido Socialista. Da igual que miremos 25 años adelante, 25 años atrás, acaban en la misma posición, ¿no? Con fotos desnudos, con cocaína, con drogas y con prostitutas, y qué pena que siempre acaba vinculado el cuerpo de la Benemérita con obras que probablemente porque son silenciosas, ellos son callados y son leales a la institución a la que sirven y a España, pues no sale la cosa hasta que alguien investiga y empieza a tirar de la cuerda, Eurico. Vamos a estar muy pendientes de la evolución en los próximos días de este asunto y de otros. José Luis Barceló, editor del Mundo Financiero, que muchísimas gracias, como siempre, amigo, por estos minutos. Te envío un abrazo, cuídate. Gracias, tú también, Eurico. Aquí seguimos en la trinchera y en la retaguardia. Aquí seguiremos, mal que les pese a algunos. Doña Guadalupe Sánchez Baena, prestigiosísima abogada, buena amiga y persona que no se muerde la lengua y que, bueno, pues no deja, yo creo, ni una sola palabra por decir. Y bien que lo agradecemos muchos los que cada vez estamos más preocupados por el panorama y la deriva que está tomando la libertad o la falta de libertad de expresión en España. Muy buenos días, ¿cómo estás, amiga? Hola, buenos días, Eurico. ¿Qué tal? Nada, me quieres demasiado bien, ¿eh? No te quiero bien. Lo que pasa es que yo quiero y aprecio a los amigos y a las amigas y sobre todo respeto y admiro a la gente valiente que cada vez encuentro menos a mi alrededor. Bueno, oye, ¿qué pasa con el feminismo? Ayer yo pensaba que iban a estar las calles inundadas y dice la delegación del gobierno, que no es de derechas, la delegación del gobierno en Madrid, que había 17.000 en una, 10.000 en otra. He visto 20.000 en Bilbao, 10.000 en Sevilla, 15.000 en Valencia. Estas, bueno, pues otra muesca más en su culata, ¿no? Y luego a ver cómo lo venden o cómo presumen de ello. Se han cargado el feminismo también. Bueno, lo que vimos ayer y a lo que venimos asistiendo a lo largo de estos últimos días es a la constatación de que esta izquierda que ahora está en el gobierno, hablo tanto del PSOE como de Podemos, ha intentado utilizar desde antes de llegar el gobierno y también ya desde las instituciones a las mujeres como herramienta arrojadiza, como instrumento político, cada uno para sus propios fines. Y claro, cuando tú conviertes el feminismo en una cosa que no tiene que ser, que es simplemente la reivindicación de igualdad ante la ley, de igualdad de oportunidades, desde el respeto escrupuloso al Estado de Derecho y a las reglas de la democracia, y lo politizas hasta el punto de que transformas, y esta palabra la utilizo con mucho rintintín, transformas el feminismo en una herramienta anticapitalista, en una herramienta que lo que pretende es, bueno, como dijo Irene Montero ayer, intervenir la economía, que lo que busca es subvertir las reglas del sistema, que pretende convencer a las mujeres de que nuestras reivindicaciones y nuestras necesidades no pueden ser atendidas en el marco del Estado de Derecho, que la presunción de inocencia es un problema, que tenemos un problema con el concepto de igualdad, porque nuestro sexo no es el que biológicamente nacemos, sino que es el sentido, y la ley no puede amparar eso. En el momento en el que tú atacas a esos pilares fundamentales del Estado de Derecho, utilizando a la mujer, como digo, como instrumento, el feminismo se rompe por la mitad. Sobre todo cuando empiezan a apreciarse
los nefastos resultados de las leyes aprobadas para trasladar esa ideología al BOE, ¿vale? En el momento en el que han comenzado a materializarse las consecuencias de la ley del solo sí es sí, y en el momento en el que ya está en vigor la ley trans, cuyas consecuencias se van a empezar a materializar en breve, pero que van a ser igual de nefastas e irreversibles, pues el feminismo se parte por la mitad. Y yo ayer, Eurico, en un artículo que todavía se puede leer hoy en The Objective, reivindicaba otro feminismo, porque el feminismo al final es consustancial al Estado liberal y democrático de derecho, porque la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, como he dicho, desde el respeto a los derechos y libertades fundamentales que consagra la Constitución y consagran también los tratados internacionales, deben de ser la sustancia del feminismo, y las mujeres no tenemos que aceptar, primero, que nos instrumentalicen para ni colectivizarnos a nosotras, ni convirtiéndonos a todas en víctimas, segundo, ni criminalizar colectivamente a todos los varones, a todos los hombres. No podemos tolerar que nos utilicen para sus estrategias contra el capitalismo, para demoler ese Estado liberal y democrático de derecho que para ellos es un problema que tanto les molesta. No podemos tolerar que nos usen para transitar desde la economía de mercado patriarcal, como ellos la llaman, al matriarcado socialista o comunista. En ningún momento podemos tolerar eso. Eso no tiene nada que ver con el feminismo, y yo lo reivindicaba ayer, y creo que cada vez más mujeres se están dando cuenta de que las han estado utilizando, de que lo que estas señoras enarbolaban no tiene nada que ver con las necesidades verdaderas de la mujer en su día a día, de las autónomas, de las trabajadoras por cuenta ajena, de las madres, de las mujeres jóvenes universitarias, no tienen nada que ver, y eso se tradujo en la reducida asistencia a las dos manifestaciones. Así es, y fíjate que al final han caricaturizado tanto esto que prácticamente el nivel de las mujeres, también había hombres esta mañana, bueno, en renuncio porque cada día me da más asco Twitter en concreto y otras redes sociales, pero Twitter en especial, los hashtags de esta mañana de Twitter y las tendencias, es que no las quiero ni describir. Voy a citar solamente algunas, las citables, las otras me las guardo. Niñatas, bueno, los hombres que iban también a esas manifestaciones se les llama plancha no sé qué y tal. Pero claro, es que ayer, de todas las declaraciones y todas las imágenes que vi, me quedé con una que de verdad me abrió las carnes y me volvió a reafirmar en mis ganas de largarme de España cuanto antes. Ponme por favor el total de la estudiante de ayer, Omar. Pero es que este año no ha empezado mejor. Asesinatos machistas casi cada día, violaciones, abusos a menores y, en fin, la lista continúa. Creemos que la cosa sería muy distinta si las víctimas, en lugar de mujeres, fueran curas o fueran políticos o fueran jueces. Las cosas cambiarían bastante rápido. Pero es que además este año tenemos que hacer frente a una ofensiva absolutamente vomitiva y reaccionaria por parte de la judicatura de la derecha, y a la que se ha sumado también el Partido Socialista contra la ley del solo sí es sí. Pero lo que decimos es que no es contra una ley, que no es contra una ministra, que es contra el conjunto del movimiento feminista, que hemos conquistado derechos en las calles y que no lo pueden permitir. Por eso este año cobra una relevancia especial volver a vaciar las aulas en la huelga feminista y volver a llenar las calles ya desde primera hora de la mañana. Este es el nivel, y esto tiene mucho que ver con la educación. Tú fíjate, Guadalupe, los curas, los jueces, los fascistas, no sé cómo lo ha citado la chavala, a los periodistas también, los socialistas, que también son unos fascistas, ¿no? Ya también les insultó y les metió en la caverna de los ultras y de los fascistas. El otro día la diputada esta que tuvo su minuto de gloria, una tal Muñoz, una diputada podemita, estas son las que nos van a pagar las pensiones. Esto es lo que quería Podemos. Y, hombre, no lo van a conseguir porque son una minoría pues residual y marginal.
y no lo digo como insulto, que ya me tienen puesto el foco, lo digo simplemente en el sentido matemático del término, marginal, porque son, pues eso, un porcentaje muy pequeño. Pero a mí, escuchando algunos de estos testimonios ayer, me recordaban, pues no sé, algunos movimientos muy extremos, pues del continente americano, que casi algunos se terminan suicidando mirando al sol. ¿Este es el futuro que quiere la extrema izquierda para este país? ¿Esto es lo que quieren, en lo que quieren convertir a la sociedad, Guadalupe? Bueno, mira, estas declaraciones vienen a confirmar muchas de las cuestiones que yo he planteado en mi intervención inicial. Para empezar, es bastante llamativo que una manifestación no sea contra un gobierno, sino que, como bien ha reconocido esta señora o señorita, es una manifestación contra el Poder Judicial, para empezar, lo ha dicho muy claramente, contra otros partidos políticos que están en la oposición, aunque uno también está en el gobierno, contra los medios de comunicación, en fin, como he comentado anteriormente, al final de lo que se trata es de, en nombre del feminismo, poner en cuestión algo que es intrínseco a cualquier democracia, a cualquier Estado de Derecho consolidado, como es el Poder Judicial. ¿De acuerdo? Toda esta ofensiva de Podemos contra los jueces, primero, no tiene ninguna base jurídica o legal cierta, se sustenta todo en falacias. Los jueces están aplicando una ley aprobada por el Parlamento español, por más de 200 diputados, no solo del gobierno, sino también de partidos de la oposición, como por ejemplo se me ocurre ahora mismo Ciudadanos, una ley que refunde lo que antes eran 2 delitos, abuso y agresión, los convierte en un único delito, agresión, con la consecuencia de una rebaja generalizada de las penas, en especial de las penas mínimas y en especial de las penas que afectan a delitos en los que las víctimas son menores de edad. Cuando se rebaja una pena, nuestra legislación, que es una legislación moderna y garantista, que por cierto no solo respeta el marco constitucional, sino también todos los tratados internacionales de los que es parte España, empezando por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues contempla la posibilidad de que aquel que unos meses, unos años antes, fuera condenado por ese mismo delito a una pena mayor, pueda solicitar que se le revise la pena, dado que el legislador ha considerado unos meses, unos años después, que ese delito merece un reproche penal menor. ¿De acuerdo? Eso se llama la retroactividad de la pena más favorable. Si la ley del solo sí es sí baja de forma generalizada todas las penas, y en especial en aquellos delitos en los que las víctimas son menores de edad, quienes han sido condenados anteriormente por ese delito y están cumpliendo esa pena, pueden solicitar la revisión, y también aquellos que estaban siendo juzgados, estaban pendientes de sentencia firme con la legislación anterior, ahora también pueden solicitar que esa pena que se les pedía en el juicio sea una pena menor. Y los jueces, si comprueban que efectivamente corresponde aplicar una pena inferior, pues no tienen más remedio que aplicar la ley, porque los jueces no pueden inventarse lo que dice la ley, ni pueden apartarse un milímetro de lo que ha querido el legislador. ¿De acuerdo? Pueden hacer interpretaciones en caso de, pues eso, cuando hay algún término que pueda resultar que no esté claro, pero cuando la pena antes era 8 y luego es 6, ahí no hay interpretación posible, Eurico. Y hay que aplicar el artículo 2.2 del Código Penal, que establece que debe aplicarse de forma retroactiva la pena más favorable. Esta es la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que, como he comentado, en las mujeres les damos bastante igual, y también la infancia, porque, como he dicho, los niños son los principales afectados. Ahora están, en lugar de pedir perdón y asumir responsabilidades por lo que ellas vendieron como que iba a ser una ley que iba a agravar las penas
y que no se iba a producir ni una sola revisión de condena. No lo digo yo, lo dijo Pedro Sánchez, ahí están sus declaraciones, y lo dijo Irene Montero. Ni una sola rebaja de penas se iba a producir. Pues en lugar de pedir perdón y asumir responsabilidades, están cargando las tintas contra los jueces y magistrados, contra el Poder Judicial, porque es el último dique de contención que nos queda frente a este populismo de corte socialista, de extrema izquierda, vamos a decir, ¿no? Comunista, chavista, totalitario, sí. Son el último dique, y como ya han venido haciendo con cada una de las sentencias que no resultaba acorde a sus intereses, porque no olvidemos que cada vez que una sentencia no les ha venido bien, no les ha gustado, han tildado a los jueces y magistrados de prevaricadores, de vengativos, pues aprovechando, como digo yo, que el Pisuerga pasaba por Valladolid, en lugar de asumir responsabilidad, vamos a cargar las cintas contra el Poder Judicial. Y como digo, mi feminismo, el feminismo de muchas mujeres, se tiene que construir desde la democracia y desde el escrupuloso respeto al Estado de Derecho. Nosotras no queremos vivir en un país donde no se respeten las sentencias judiciales, donde se conculque la presunción de inocencia de los varones, donde se construya la igualdad en base no a cuestiones constatables, comprobables, sino en base a autopercepciones. Eso no es lo que queremos las mujeres, y cada vez se van a quedar más solas, Eurico. Pues eso espero, porque al final se acabará imponiendo la racionalidad y el sentido común. Siempre recomiendo la lectura del libro que Guadalupe dio a la imprenta allá por 2020 y que se llama Populismo Punitivo, donde, de una forma muy lúcida, anticipaba ya mucho de lo que venía, mucho de lo que estaba ya instalado y mucho de lo que nos quedaba por ver, y ya desgraciadamente estamos viendo, porque es así, en una situación política además de completa y absoluta descomposición, donde ni siquiera el presidente del gobierno, y ayer lo denunciaba en mi editorial, en El Campanazo, pues se atreve a ir al Congreso o desde su despacho a votar telemáticamente, que lo puede hacer, la reforma o los chaperones, como decimos en mi tierra zamorana, los parches y la reforma de esa ley que, aunque algunas ayer lo negaban, es que es tremendo, de verdad. O sea, los totales, como decimos en televisión, de algunas de las mujeres que acudían ayer a esas concentraciones, es que daban pánico por el proceso de abducción al que han sido sometidas. Negaban que esto se estuviera produciendo, o si se producía, que era culpa de los jueces, como dice Guadalupe. 80 violadores en la calle, 700, 800 tíos con sus sentencias pues rebajadas notablemente, y otros 4.000 o 4.000 en total en cola, en lista de espera, y lo único que tienen para sacar, y no te robo muchos más minutos, Guadalupe, para defenderse, ¿no?, de las acusaciones, de las críticas que les hace la oposición en el legítimo ejercicio de su papel democrático. Es que se quieren cepillar no ya la separación de poderes, es que es mucho más grave. Lo único que tienen es una foto de hace 30 años, más o menos afortunada, del que desde hace 5 minutos es el líder de la oposición, con un contrabandista de tabaco. Están desesperados, están cayendo en barrena en las encuestas, y nos queda muy poco. Espero que nos quede muy poco. Ahora, lo poco que nos queda, y os lo advierto siempre, es peligroso, porque en los momentos de descomposición de regímenes y de gobernantes filototalitarios como los que sufrimos, es cuando la gente libre corremos más peligro, Guadalupe. Bueno, pues efectivamente es así. Mira, sobre el tema de por qué Pedro Sánchez no fue a votar, la gente tiene que tener muy clara una cosa. Lo que vimos en el Congreso, no fue otra cosa que un posicionamiento electoral, una escenificación de cara a las elecciones. El Partido Socialista está siendo consciente de que la ley del solo sí es sí, junto con la aprobación de la ley trans, aunque como digo sus efectos todavía no sean perceptibles, está teniendo un coste a nivel electoral muy fuerte para el PSOE. Al mismo tiempo, Podemos considera que su electorado compra sin ningún tipo de matices todo su discurso, todo su relato en torno a la ley del solo sí es sí, y ha decidido asumir la responsabilidad de la ley, asumir el texto frente al PSOE, que ahora como quiere hacer como que ellos
no conocían la ley, no sabían nada de esto y se quieren lavar las manos. Pero como digo, la cruda realidad, y lo podemos ver tirando de hemeroteca, es que hasta casi antes de ayer, Eurico, el PSOE estaba en el mismo discurso que Podemos. Yo quiero recordar las palabras de Patxi López, dándole un toquecito de atención a los jueces para que aplicaran bien la ley. Vamos, es lo mismo que vienen diciendo Irene Montero, Ione Belarra, Ángela Rodríguez, es decir, todo el espectro de Podemos. También otros altos cargos del PSOE. Pero ¿por qué Pedro Sánchez no fue? Porque es que hay una intervención de Pedro Sánchez anunciando a bombo y platillo la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, vendiéndola como un hito para el feminismo, no solo español, sino europeo y también mundial, que íbamos a ser la envidia de otros muchos países que nos iban a copiar, porque además el objetivo de la ley era una agravación generalizada de las penas. Eso dijo Pedro Sánchez. Y como este señor es incapaz de reconocer un error, es incapaz de admitir que mintió o de que habló simplemente repitiendo eslóganes y de que aprobaron una ley de forma totalmente irresponsable, es decir, o no sabían lo que aprobaron o lo sabían y les dio igual porque había que tener contentos a sus socios de gobierno, que yo apoyo esta segunda tesis, ¿vale? Pues como es incapaz y no es capaz de dar la cara ni de asumir ningún tipo de responsabilidad, ya no políticamente dimitiendo y convocando elecciones, sino ni siquiera en el Parlamento de explicar por qué dijo aquello, como no es capaz, pues cobardemente se escudó en una agenda muy intensa. Es una auténtica vergüenza, Eurico, y las mujeres lo estamos viendo, ¿eh? Todos los que creemos en el feminismo como movimiento liberador, emancipador y de igualdad ante la ley, todos los que creemos en un feminismo que hay que hacer con los hombres y no contra los hombres, estamos viendo todo este vergonzoso y bochornoso espectáculo. Todos los que creemos en la libertad individual, los que somos y nos consideramos liberales, yo siempre lo aclaro, y por si a alguien le queda alguna duda, yo no soy un conservador, yo soy un liberal desde hace más de 30 años, como conoce perfectamente todo mi entorno y como creo que tengo suficientemente acreditado. Pero por encima de eso, o por encima de personas que se consideren, cada vez me dan más, y lo voy a decir así de nuevo, más asco las etiquetas, no me gustan, son reduccionistas, amén de otras muchas cosas, más progresistas, más conservadores, o más, pero sobre todo los amigos de la libertad individual, de la democracia, del respeto, de la convivencia ordenada, como se decía antes, del libre contraste de pareceres, estamos deseando que termine esta pesadilla. Y siempre repito lo mismo, y no es voluntarismo. Al final la realidad es tozuda y se impone, como decía el maestro García. Estos pasarán. Son interinos y además les estamos pagando el sueldo. Y aquí pues nos quedaremos, esperamos sufrir los menos desperfectos posibles, pues los que seguimos exactamente lo mismo en lo que empezamos hace 30 años, en la defensa de la libertad y de la democracia. No sabes cuánto te agradezco tus opiniones y tus valoraciones siempre valientes. Guadalupe, cuídate mucho y te envío un abrazo. Igualmente, Eurico, un abrazo y gracias por invitarme a tu programa. Gracias, Guadalupe Sánchez Baena, y gracias también a todos vosotros. Mañana más y mejor. Cuidaos para la última retaguardia, que será la de mañana, viernes 10. Hasta mañana.